¿Se ve la pantalla? Ponle en ampliación de pantalla. Ponle en presentación, compañero, sí se ve. Sí se ve la pantalla. Ya. Presentación, por favor. Está en presentación, ¿no se ve? No, no se ve. Presentación completa, abajo ahí, al costado. Pon habilitar edición. Listo. Muy bien, y acá tenemos otra vez nuevamente el dibujo de los pares craneales, como pueden apreciar. Cada uno representa, como les digo, un determinado órgano, ¿no? Principalmente por sus sensaciones que van a percibir. En este caso, tanto de fibras nerviosas como motoras, tanto fibras simpáticas como parasimpáticas. Algunos tienen más autonomía, otros tienen menos autonomía. Pero precisamente la clasificación te permite identificar estos números de pares y sobre todo no tratar de mezclar, ¿no? A menos que tengan una coordinación consensuada, como es el quinto con el séptimo par craneal. Siguiente. Muy bien, vamos a empezar. El primer par, que es el par olfatorio, ¿no? El primer par olfatorio tiene un origen que básicamente se origina en las células bipolares del bulbo olfatorio, ¿no? El bulbo olfatorio es netamente sensitivo. Apaguen su micro, por favor, ¿ya? A ver, en el epitelio olfatorio situados en los cornetes superiores de la cavidad nasal. Entonces, ahí van las fibras, perciben el aroma, el olor, y esos hacen una conexión. Esas conexiones van a atravesar la lámina cribosa. ¿Se acuerdan cuando estudiaron la parte de cabeza y cuello? Ahí hay una lámina, la lámina que cribosa un huesecito, y llegan ahí al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio como tal se continúa con la cintilla olfatoria y se divide en dos, una medial y una lateral. Siguiente. Entonces, el destino, la medial se va a dirigir hacia el área subcallosa y paraolfatoria, no se olviden eso. Mientras que la lateral va a llegar hasta el uncus de la circunvolución del hipocampo. Sensaciones. Las sensaciones llegan hacia la parte subcallosa y hacia la circunvolución del hipocampo. Su función básicamente es la olfacción. El tipo de fibra es meramente sensitiva. Nota, es la única que no pasa por el tálamo. ¿Por qué? Porque el tálamo centra el relieve de la sensación dolorosa. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos que saber acá la neuroanatomía para poder percibir. ¿Ven? Hacia la parte anterior y superior, por encima del quiasma óptico, podemos observar acá cómo se emergen los nervios olfatorios. Los nervios olfatorios que se dirigen, mira, por encima del cornete superior, medio inferior, superior, vemos acá que cruzan la cresta galea, la lámina cribosa, y obviamente, ustedes pueden apreciar que acá los tractos nerviosos se concluyen dentro del bulbo olfatorio. Y este bulbo olfatorio es el cual se va a dirigir hacia dos lados, ¿no? Un lado medial y un lado lateral. El lado medial se va a dirigir hacia lo que es la zona subcallosa y el lado lateral se va a dirigir hacia la circunvalación del hipocampo. Más fácil que eso, pero que no va a entender. Siguiente, por favor. Entonces, miren, aquí está la distribución anatómica. ¿Ven acá? ¿Ven? Esta parte del cornete, y pueden ver ahí, miren, con este gráfico, pueden ver ahí la pared donde se dirigen lo que es la lámina cribosa y posteriormente trasladan los nervios sensitivos. Y la parte inferior pueden ver las células, miren las células olfatorias que posteriormente dirigen sus fibras nerviosas, recalcan, reciben, recepcionan la información sensitiva y es a través de interconexiones nerviosas transforman esa información en información nerviosa. Y miren en la tercera dibujo de la parte inferior, cómo estas corren a través, cruzan la lámina cribosa y corren a través de fibras. Fibras mediales que se dirigen a la zona del hipocampo, que diga hacia las zonas de surco subcalloso, y las fibras laterales que se dirigen a la zona del hipocampo. ¿Ven? Con una simple imagen ustedes pueden apreciar y pueden darse cuenta que la neuroanatomía no es nada difícil, ¿no? Siguiente, por favor. Segundo par. El segundo par conocido como el óptico. ¿Dónde se origina el óptico? El óptico se origina en las capas de las células ganglionares de la retina. ¿Por qué? Porque en la retina nosotros tenemos la percepción de la captación visual. Entonces, a través de la retina, las fibras nerviosas se distribuyen y confluyen en los axones nerviosos de las células, y esos se reúnen a través de un nervio, que es el nervio óptico. Se describen 4 segmentos.
un segmento intraocular, intraorbitario, intracanalicular e intracraneal. No se olviden de eso. Posteriormente, esas fibras confluyen sus fibras hacia un cruce. Ese cruce se conoce como el quiasma óptico. Llegan a las cintillas ópticas y se dirigen hacia la masa cefálica de la región posterior, precisamente hacia la radiación óptica. Lóbulo occipital. Siguiente, por favor. Entonces, el destino es el área visual, primaria, corteza occipital. Su función permite la visión. Tipo de fibras también es sensitiva. Y nota, pasan por el núcleo genicular lateral del tálamo. Eso es importante que lo sepan, porque es un dato muy importante por la percepción. Siguiente, por favor. Entonces, miren acá. El globo ocular, como ustedes pueden apreciar, obviamente todos tenemos dos globos oculares, por lo tanto vamos a tener dos nervios ópticos. Se dirige hacia una zona donde están confluyendo las retinas y esa zona se conoce como la papila. Posteriormente, estas fibras se confluyen en lo que es el nervio óptico y dirige todo su trayecto en sus 4 segmentos. Y va a confluir justamente en el quiasma óptico. Este quiasma óptico va a emitir dos tipos de fibras. Las fibras que se van a cruzar hacia el lado contralateral y una parte que va a ser de la zona ipsilateral. Hay fibras que van a cruzar y unas fibras que van a dirigirse. Menor porcentaje, ¿no? Y posteriormente estas van a confluir dentro ya de la masa encefálica en la cintilla óptica para que finalmente en el cuerpo geniculado lateral pasen su zona de relieve y se dirijan a través de las radiaciones ópticas del lóbulo occipital. Y de esa forma se redistribuyen lo que son las fibras del nervio óptico. Principalmente funciones sensitivas que se van a dirigir hacia todo el trayecto desde el globo ocular hacia la corteza occipital. Siguiente, por favor. Tercer par craneal. El tercer par craneal es el motor ocular común, o más conocido como motor ocular común, tercer par craneal, ¿no? Este ya básicamente, acá sí ya hablamos de las estructuras que van a emerger a través de núcleos dentro de del tronco encefálico. El tronco encefálico ya conforma parte de lo que es del tercero al 12º par craneal. Entonces, acá tenemos un origen en el tegmento del mesencéfalo. El tegmento del mesencéfalo es la parte más rostral del mesencéfalo. Existe una parte rostral y una parte caudal. Rostral es la parte superior posterior. La parte caudal es como la caudequina, la parte más inferior. Entonces, tienen dos núcleos, el núcleo motor principal y el parasimpático accesorio, conocido como el famoso núcleo de Edinger-Westphal. Ahora, sale del mesencéfalo a través del surco ponto-mesencefálico anterior. Eso es importante saber. O sea, la emergencia de los nervios no sale a través del mismo núcleo y se dirige directamente hacia afuera, sino que sale precisamente en la unión del mesencéfalo con el puente o la protuberancia. Entonces salen hacia la cara anterior y salen y se dirigen hacia la hendidura esfenoidal, o sea, del hueso esfenoides, por donde ingresa a través de la órbita. Y ustedes se acuerdan cuando estudiaron cabeza y cuello, que existe una hendidura esfenoidal por donde pasa precisamente los músculos, el nervio que inerva los músculos, tanto del recto superior, recto inferior, recto interno, que son los músculos que son inervados por el motor ocular común. Y ahí se divide en dos ramas precisamente cuando entra estos nervios. Siguiente, por favor. Tenemos, ¿cuál es la característica o prioridad que tiene este nervio motor ocular común? Bueno, es un nervio motor ocular común, es motor y es parasimpático. Tiene un complejo motor, que es el complejo nuclear del motor ocular común y se encuentra formado en el mesencéfalo. Entonces, en este complejo motor lo conforman varias estructuras. Tenemos lo que es el núcleo de central caudal, que es el elevador del párpado. Tenemos la columna celular medial, que es del recto superior, el núcleo dorsal del recto inferior, la columna inferomedial del oblicuo inferior y el núcleo ventral del recto interno. Todo esto conforma el motor ocular común. Siguiente, por favor. Entonces, las fibras motoras, como dice, emergen de la cara interna de los pedúnculos cerebrales, abandonan el tronco encefálico
y entran a la pinza formada por las arterias cerebrales posteriores y cerebelosas superiores. Atravesan el seno cavernoso formando la parte lateral por encima del cuarto nervio, y ingresan a la órbita a través de la hendidura, dos ramas, superior e inferior, ¿no? Ahora, siguiente, por favor, porque acá vamos a ver la gráfica. Bueno, esto ya hablamos del núcleo de Edinger-Westphal, no hay ningún problema, es el componente parasimpático, que básicamente permite la acomodación de lo que es el iris. Ustedes pueden ver ese reflejo fotomotor precisamente cuando hacen la iluminación con la linterna y ven que la pupila se dilata y la pupila se relaja y hacen el reflejo consensuado incluso, ¿no? Porque pueden verlo de ambos lados, se dilata y se cierra. Entonces, ese lo forma el núcleo de Edinger-Westphal. Perfecto. Siguiente, por favor. Entonces, esto básicamente se encuentra en el mesencéfalo, estos núcleos, ¿no? El origen de lo que es los nervios del motor ocular común. Siguiente, por favor. Y precisamente aquí está, como pueden apreciar, el corte anatómico, ¿no? En la zona del tegmento, miren, por delante del acueducto exilio, el complejo nuclear del motor ocular común es un conjunto de núcleos, no es un solo núcleo, y además sus fibras como salen a través de estas estructuras cruzando precisamente hacia la zona más medial, ¿no? Tenemos el límite del corte a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Y precisamente lo que nos permite acá valorar es de que el núcleo, los núcleos con nervio Va a irse motor la ocular Marina. común tienen dos tipos ¿Ah? No, parasimpáticos que son tres. no voy a dejar la O carrera. terminamos la clase. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos acá, como les digo, son núcleos motores y núcleos parasimpáticos. Y estos van a dirigir sus nervios hacia lo que es el núcleo motor ocular común. ¿Quién está pasando las diapositivas? Yo, doctor, dígame. Ya, mira, una interrupción más y terminamos la clase, ¿ya? Ya, doctor. ¿Ya? Sí, doctor. Avísale a todos, ¿ya? Ya, Tienen las doctor. diapositivas, las estudian y tranquilamente, ¿ok? Sí, doctor. Sí, está bien. Ya, listo. Ok. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, continuamos en la zona del destino del motor ocular común. Bueno, tenemos la rama superior que inervan lo que es el músculo recto superior y el elevador del párpado superior. Tenemos lo que es una rama inferior que inerva lo que es al recto interno, al oblicuo inferior y al recto inferior. Y además una rama del ganglio ciliar que emite las fibras que inervan los músculos esfínteres del iris y de lo que es los músculos ciliares. Precisamente las ramas parasimpáticas que hacen el reflejo consensuado y fotomotor. La función básica del tercer par craneal, movimiento, ¿no? Superior, medial, inferior y superoexterno. Ojo, una de las funciones también es elevar el párpado, ¿ya? Contraer la pupila y miosis, facilitar lo que es el movimiento de acomodación y reflejo fotomotor directo y consensuado. Hagan la prueba, pónganse una linterna, emitan luz en un ojo y van a ver cómo en el otro ojo también hace reflejo coordinado y consensuado. Tipo de fibras son fibras motoras, ¿ok? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar al otro músculo, ¿no? Al otro nervio que diga, que es el nervio troclear o el nervio patético correspondiente al cuarto par craneal. Tiene un origen básicamente también en el tegmento del mesencéfalo. Este es el único par craneal que sale de la cara dorsal, acuérdense, dorsal del mesencéfalo. Y está rodeado por los pedúnculos cerebrales hacia adelante. Entra en la órbita también por la hendidura esfenoidal. Siguiente. Su destino básicamente solamente es un solo músculo. Mientras que tenemos que el motor ocular común tenía un destino mucho mayor, este no, este solamente tiene un solo músculo, que es el músculo oblicuo superior del ojo, nada más. Su función, desvía el ojo, precisamente como es el músculo oblicuo superior, lo mueve y hace que el ojo se dirija hacia abajo y hacia el medio, ¿no? Entonces esa mirada patética, cuando tú haces la mirada hacia abajo y hacia adentro, es la mirada patética, ¿no? Entonces tenemos sus fibras de tipo motora, básicamente. Siguiente, por favor. Ahora, si pueden ustedes saber, es que el complejo y el componente básico del nervio patético es el motor, y está ubicado precisamente en el mesencéfalo. Sus fibras van a emerger de la cara posterior del tronco encefálico. O sea,
Son fibras de la cara posterior y por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Luego sus fibras van a rodear los pedúnculos cerebrales hacia adelante y van a cruzar el seno cavernoso formando la parte lateral y se van a dirigir por debajo del tercer par craneal. Estos van a inervar al músculo oblicuo mayor o el músculo superior. Nada más. Siguiente, por favor. Entonces, en el gráfico nosotros podemos apreciar precisamente ahí el punto que ven ahí de color amarillo. Es la ubicación de la zona más posterior del núcleo del cuarto par craneal. Más abajo tu flecha, por favor. Ahí puedes apreciar. Solamente hay un gráfico. Es quinceado, creo. Exacto, mesencéfalo. Ahí, ¿ves? Entonces, el núcleo, el punto número rojo, ese sería el mesencéfalo. Siguiente, por favor. Entonces, acá el nervio patético, como les dijimos, está en la zona posterior y el núcleo del nervio patético se va a dirigir por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Y esto va a emerger sus fibras y también se van a dirigir hacia la zona del orificio sfenoidal y de esta manera van a facilitar lo que es el movimiento del músculo oblicuo mayor. Siguiente, por favor. Acá pueden ver claramente, este es un gráfico consensuado donde pueden ver las fibras nerviosas que inervan tanto los núcleos, las fibras nerviosas que inervan los músculos que conforman los movimientos del globo ocular, ¿no? En este caso del tercero y del cuarto par craneal, ¿no? Y su redistribución, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Tanto el tercero, cuarto y sexto se encargan del movimiento ocular, ¿no? El tercero, como sabemos, hace lo que son los movimientos del rojo, del recto interno, recto inferior, recto superior, el oblicuo menor, mientras que el sexto par hace lo que es el recto externo y el cuarto par el oblicuo mayor. Entonces, ven acá, tanto el oculomotor, el troquial y el abductor, ¿no? Cómo hacen sus movimientos. Siguiente, por favor. El quinto par craneal. El quinto par craneal, más conocido como el trigémino, tiene su origen, es el mayor par craneal y tiene tres ramas, ¿no? Principalmente una rama, que es una rama oftálmica, una rama del maxilar superior y una rama mandibular. Estas se ubican en la región anterolateral del puente de Barolio y está conformado por 4 núcleos, uno motor y 3 sensitivos. Ahora, tiene 2 raíces nerviosas, una motora que es delgada y una sensitiva que es gruesa. Precisamente, la raíz motora es la que se va a dirigir hacia los músculos de la mandíbula. ¿Dónde? Hacia los músculos pterigoideos, mientras que las raíces sensitivas gruesas son las que van a distribuirse por todo lo que es la zona de la cara, ¿no? Las sensaciones se van a dirigir, bueno, las sensitivas se dirigen hacia un ganglio, ¿no? Que es el ganglio de Gas. Siguiente, por favor. Ahora, su destino, ¿no? Se divide básicamente las sensaciones de la percepción ¿cómo se llama? Del trigémino en 3 segmentos, B1, B2, B3. El B1 conforma lo que es el oftálmico. Atraviesa la hendidura también esfenoidal hasta la órbita. El B2 atraviesa lo que es el agujero redondo mayor hacia la fosa pterigomaxilar. Y el B3, que es el mandibular, sale por el agujero oval hasta la fosa cigomática. Siguiente, por favor. Funciones. Pues básicamente tenemos acá una función de B1. En la fosa nasal, inerva toda la zona de la fosa nasal, la piel de la nariz, la frente, el párpado superior, la glándula lacrimal y también la inervación tiene que ser puramente sensitiva. En B2, la inervación sensitiva se dirige incluso desde la dura madre craneal, para que vean qué tan profunda es. Región malar temporal, las encías, las morales, las premolares superiores, los caninos, los incisivos, el párpado inferior de la mucosa nasal inferior, labio superior y la zona del paladar. Siguiente, por favor. Y en lo que es en B3 ya hablamos todo lo que es la sensibilidad de la dura madre craneal, la mucosa de los carríos, las encías inferiores, la glándula sublingual, submaxilar, la inervación de los 2/3 de la lengua. Ojo, es importante. La glándula parótida, la región temporal y los conductos auditivos externos. Y tenemos que en B3 comparte también lo que es el motor del músculo temporal macetero y pterigoideo interno y externo, ¿no? Por eso los tipos de fibras del quinto par craneal es mixto. Tiene fibra motor y fibra sensitiva. Siguiente, por favor.
Entonces, podemos ver, miren, la distribución de las raíces nerviosas y las fibras que se dirigen tanto hacia la zona oftálmica, maxilar superior y zona mandibular. ¿Ven? Su distribución y sus puntos de relieve, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, lo importante es saber esto, ¿no? Las áreas donde se redistribuyen. B1, B2, B3, ¿no? Área oftálmica, en la parte superior. El B2, la zona maxilar, y el B3, la zona mandibular. Incluye todo lo que es la zona, incluso la parte anterior, incluso del conducto auditivo externo. Siguiente, por favor. Ahora, el nervio trigémino, aparte de ser sensitivo y motor y hacer la inervación nuevamente de sus ramas, tienen que entender ustedes que tiene como primera neurona de recabo o de recepción de la información es el ganglio de Gasser, el ganglio seminular. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos que saber que el origen de su componente tiene un componente con un núcleo que es el motor, pero periféricamente esto también tiene una rama delgada motora y gruesa que es la sensitiva. Ahora, todo esto complejo que se encuentra acá, siguiente, para que puedan apreciar, se encuentra precisamente el quinto par, ya no en el mesencéfalo, sino se encuentra en la protuberancia. Entonces nosotros podemos ver acá que tiene un núcleo principal y un núcleo accesorio. Y lo pueden ver ustedes precisamente, ¿ven? Eso en el centro, dos bolitas, ¿ven? Se encuentra en la parte tanto posterior de lo que es la protuberancia, ¿no? Prácticamente muy adosada hacia el límite en la parte posterior del velo medular del cuarto ventrículo, precisamente. Siguiente. Y acá pueden apreciar, ¿no? Estos son los núcleos, ¿no? Precisamente de un corte ¿cómo se llama? En este caso, a nivel del cuarto ventrículo. Es un corte de la protuberancia, pero a nivel del cuarto ventrículo. Entonces, ven ahí. Núcleos del trigémino son dos núcleos que emergen sus fibras, tanto del núcleo sensitivo como del núcleo motor. ¿Ok? Entonces tenemos ahí. Siguiente, por favor. Y ahí vemos, por ejemplo, la distribución clara, ¿no? También nuevamente, a este nivel, los tres puntitos que están acá, la parte inferior. Siguiente. Muy bien. Vayamos al siguiente par craneal, ¿no? Este par craneal también es un poco más sencillo comprenderlo, que es el núcleo abducens o correspondiente al sexto par craneal o motor ocular externo. El núcleo abducens o motor ocular externo tiene su origen en el tegmento inferior del puente. O sea, ya estamos yéndonos más abajo todavía. Y a nivel del surco medulopontino, o sea, ya se está yendo hacia la zona ya más inferior. Atraviesa el seno cavernoso y se introduce en la órbita por la hendidura esfenoidal también. Siguiente, por favor. Su destino es el músculo recto lateral del ojo, función movimiento lateral del ojo y tipo de fibra netamente motora. Siguiente, por favor. Miren, ahí está el núcleo del motor ocular externo. Bien marcado para que no tenga ninguna complicación. Siguiente, por favor. Ahora, su componente motor está ubicado en el puente. Ahora, las fibras emergen por el surco bulbo protuberancial y por encima de las pirámides. Se dirige al seno cavernoso y cruzan esta región junto con la arteria carótida interna. Es un dato importante. Arteria carótida interna. Ingresan a la cavidad orbitaria cruzando la hendidura esfenoidal e inervan los músculos recto externo. Ahora, por su característica, el nervio motor ocular externo es un nervio sumamente largo. Siguiente, por favor. Ven, miren, ¿a dónde se encuentra el núcleo del motor ocular externo? Está bien, pero bien metido en la parte más inferior casi del puente. Siguiente, por favor. ¿Y aquí se encuentra? ¿Ves? En el piso prácticamente del cuarto ventrículo se encuentran los núcleos del motor ocular externo. Entonces, estas fibras nerviosas están en el piso, emergen sus raíces motoras puras hacia la zona del límite entre el bulbo, en ese, bueno, ponto medular, y luego posteriormente ascienden y se dirigen hacia lo que es la zona del esfenoidal, de la órbita esfenoidal, y inervan al músculo motor ocular externo. Ahora, estos cortes, muchachos, es para que tengan ustedes una ubicación, ¿no? Y puedan entender cómo los pares craneales van a ir descendiendo
de manera como uno vaya haciendo los cortes. Porque tranquilamente uno podría decir, pero doctor, ¿por qué no juntaron el motor ocular externo mejor con el tercer par craneal nada más, ¿no? Y con el cuarto, ¿no? Porque precisamente no es el origen anatómico, pues. Porque tranquilamente el quinto par craneal o el trigémino debería estar más abajo, y antes debería estar el motor ocular externo, pero no es así. La distribución está dada de esta forma. Por eso, en sentido descendente, van distribuyéndose de acuerdo a los cortes anatómicos, ¿no? Y de esa forma uno puede saber el origen de los núcleos y cómo es la distribución de las fibras y su componente, ¿no? Tanto si son sensitivos, motores o mixtos. Siguiente, por favor. Miren, ¿ven? Entonces ya podemos saber acá la distribución, ¿no? Tenemos acá la distribución del tercer par craneal, del cuarto par craneal, y luego de acá del sexto par craneal, ¿no? Para que no tengan mayores dudas, muchachos. Siguiente, por favor. ¿Ven? Tercero, cuarto y sexto. Miren, bonito de salida, ¿ves? Ya, perfecto. Siguiente, por favor. Hablemos del nervio facial. Continuando, ¿no? Del sexto nos vamos al séptimo. Nervio facial. Nervio facial es un nervio que tiene como origen el puente, también la protuberancia. Se dirige hacia el surco médulo-pontino y tiene una dirección hacia el conducto auditivo interno y sale por el agujero estilomastoideo. Pasa por la glándula parótida y distribuye todas sus ramas de inervación a través de la cara, ¿no? Y los músculos faciales y los músculos de la mímica de la cara. Siguiente. Ahora, como es un nervio motor, tiene músculos que inervan lo que es la cara y la acepción de los masticadores, porque los masticadores saben que es de los músculos correspondiente al quinto par, y al elevador del párpado superior que corresponde a lo que es el tercer par. Entonces, pregunta de examen, ¿cuáles son los músculos que no son inervados por el séptimo par? Muy bien. Y también tienen una parte sensitiva. Inerva los 2/3 anteriores de la lengua, el piel del dorso de la oreja y el conducto auditivo externo, las glándulas lacrimales y sudoríparas y la sublingual y submaxilar. O sea, tiene una función sensitiva que facilita también lo que son la emisión de lágrimas, ¿no? Sensación. Y el dorso de la lengua, de la oreja, que diga. Una zona muy comúnmente lesionada por una infección por un herpes zóster, conocida como la zona de Ramsay-Hunt. ¿Ok? Ahora, su función básicamente del séptimo par se inerva la cara, que es movimientos faciales, ¿no? La risa, el llanto, la queja, las mímicas, ¿no? Las muecas. Ahora, también sensaciones en los 2/3 anteriores de la lengua, la piel de la oreja, también. Y tiene un componente parasimpático, ¿por qué? Porque facilita la secreción de las glándulas lacrimales. Entonces, cuando te digan qué nervio se encarga de la función del llanto, de las lágrimas, precisamente el nervio facial, sus ramas parasimpáticas, del sudor también, de la zona sublingual también, y la zona submaxilar, ¿no? Entonces vienen dos tipos de fibras motora y sensitiva. Siguiente. Ahí vemos, mira, la distribución de estos nervios hace confluencia en las glándulas y luego sus ramas nerviosas se distribuyen por toda la zona de la mímica de la cara, ¿no? El orbicular, el músculo rizorio, orbicular. Siguiente, por favor. Luego tenemos también el octavo par craneal. A ver, el octavo par craneal es el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear es también conocido como estatoacústico auditivo. Bueno, básicamente vestíbulo y cóclea es el aparato mecánico que conforma el aparato auricular y salen de la región petrosa del temporal hasta el surco médulo-pontino. ¿Ok? Entonces, de esta zona es donde se emergen los nervios del octavo par craneal. Siguiente, por favor. Entonces, este octavo par craneal, ya acá se ha pasado la diapositiva. Siguiente, por favor. Next. 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 Ahí está, ya, vamos a repasar entonces. Entonces, cuando hablamos de los centros de relievo del nervio séptimo par, encontramos de que se encuentra ubicado en el puente, y el séptimo par también tiene núcleos, pero son un conjunto de núcleos. Estos núcleos están ubicados también en la zona más caudal
de la zona del puente en la parte posterior y tenemos el núcleo lacrimonasal, motor ocular del facial y núcleo sensorial gustativo, ¿no? Y el núcleo salivar superior. Entonces, todos estos núcleos van a confluir. Es un complejo nuclear mucho más complejo de los normales. Tal vez este tema no me toca tocarlo, porque eso corresponde a núcleos del tronco encefálico, pero les menciono así a grosso modo para que tengan una idea, ¿no? El complejo nuclear del séptimo par craneal es el más complejo y es el que está ubicado en la parte más inferior de lo que es la zona del puente, ¿ok? De la protuberancia. Siguiente, por favor. Entonces, esa distribución le da una complejidad, más no un desorden ni una desorganización. Porque se encuentra prácticamente en ese límite del piso, y ustedes pueden apreciar, ¿no? El núcleo del motor del facial, el celeste, los núcleos posteriormente de lo que son lacrimonasales y las sensaciones tanto gustativas, y también lo que son las secreciones muconasales y salivales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y obviamente también es importante mencionar de que hay un nervio que precisamente pasa y da la vuelta y le genera una rodilla, ¿no? Precisamente a lo que es el núcleo motor ocular externo, que está acá en rojo, ¿no? Le da una vueltita y lo giran. Eso también es importante que ustedes lo sepan. Entonces, el núcleo motor del facial, los núcleos sensitivos del facial, el núcleo de la secreción lacrimonasal del facial, tiene sus complejos nucleares que se ubican en el puente y son un grupo de complejos nucleares. Y cada uno están bien distribuidos de manera ordenada y obviamente comparten incluso estructuras en el mismo corte conjuntamente con el motor ocular externo, más no se mezclan, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, ahora sí, el octavo par, el cócleo vestibular. ¿Dónde es su destino el octavo par? El cócleo vestibular, recapitulando nuevamente. Pues básicamente está ubicado, su destino es el puente del tegmento, su función. ¿Por qué decimos destino? Porque es la zona donde va a llevar la información, ¿no? Porque es una inervación sensorial, ¿no? Puente del tegmento y su función básicamente permite el equilibrio y la función auditiva. El tipo de fibras que lleva son sensitivas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces podemos ver, miren acá, ¿ves? La zona del tímpano, la sensación auditiva ingresa por el conducto auditivo externo, posteriormente se va hacia el oído interno, pasa a la zona del tímpano y acá tenemos el martillo, el yunque, el estribo, y esos hacen un componente de movimiento. Este movimiento va a permitir que se transmita el movimiento mecánico en el yunque y ese se transforma en movimiento sensorial. Tanto la cóclea o el caracol es lo que va a permitir también llevar sensación de lo que es la posición, y estas fibras nerviosas son las que finalmente van a dirigirse hacia la zona central, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la zona vestibulococlear, que es sensorial, vestibular y coclear, con su componente coclear, reciben las recepciones tanto del caracol, formado por el órgano de corte, y este envía información al ganglio espiral. Y estas fibras del ganglio espiral se van a dirigir al ángulo pontocerebeloso. Precisamente, muchachos, en este ángulo pontocerebeloso se comparten varias estructuras, incluso con lo que son las fibras del cerebelo, ¿no? Y llegan a los núcleos cocleares dorsal y ventral ubicados ya en la protuberancia. Seguimos en protuberancia, acuérdense. Octavo par craneal sigue siendo parte de la protuberancia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿y el componente vestibular? Pues básicamente los receptores se dirigen hacia los núcleos semicirculares. La información que recogen hacia el ganglio vestibular y las fibras ganglio vestibular se dirigen hacia el ángulo también pontocerebeloso y llegan a los núcleos vestibulares, medial, lateral, craneal y caudal. Entonces vemos acá otro componente más abajo, pero también complejo. Siguiente, por favor, para que vean el gráfico. Entonces pueden apreciar, miren, en la parte ya casi inferior, ya limitando prácticamente con el bulbo raquídeo, pero sin llegar a eso, tenemos el complejo también de núcleos del octavo par craneal. Recuerden, como tiene un complejo cócleo vestibular, también tiene una complejidad de núcleos de mucha mayor envergadura, ¿no? Siguiente, por favor. Y ven, ahí está, ven los núcleos, tanto los cocleares como los núcleos vestibulares. Los vestibulares son más mediales, los cocleares son mucho más laterales, ¿no? Entonces, nervio vestíbulo coclear, básicamente ya está en el piso del límite del cuarto ventrículo, ya limitando con lo que es la zona del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces ven su distribución también. Entonces, recapitulando nuevamente. Primer y segundo par craneal tienen su centro de relievo autónomo. Tercero, cuarto y quinto
Centro en el tercero, en el mesencéfalo. Cuarto, en el mesencéfalo. Quinto, sexto, séptimo y octavo en la protuberancia. ¿Ok? Hasta acá llega lo que es la protuberancia. Siguiente. Glosofaringio, noveno par craneal. Vamos, ¿hasta dónde llega el noveno par craneal del glosofaringio? Origen motor, emerge del bulbo raquídeo. Ojo, tenemos el último segmento del tronco encefálico y el primer núcleo que emerge del par craneal, número 9, conocido como glosofaringio. Y abandona el cráneo a través del agujero yugular. Este glosofaringio, ese glosofaringio, se encarga de prácticamente, si tiene el origen motor, emerge por el bulbo y abandona el cráneo a través del agujero yugular y el componente sensitivo se dirige hacia un tercio posterior de la lengua y la mucosa. Faringia, amigdaliana palatina, la trompa auditiva y el oído medio. Su destino motor es en los músculos estilofaringio y de la glándula parótida. Ojo, glándula parótida a nivel de lo que es cabeza y cuello y sensitivo a nivel de lo que es el bulbo raquídeo. Dos componentes, glosofaringio. Siguiente, por favor. Función, gloso, deglución, secreción de la parótida, sensibilidad de los dos, del tercio posterior de la lengua y de la mucosa faringea. Todo lo que son la amígdala palatina, la trompa auditiva y el oído medio, en esas sensaciones está dada por la inervación del glosofaringio. Tipo de fibra motora y sensible. Nada más, es lo único que tienen que comprender, ¿no? Entonces, doctor, una pregunta. Si me preguntan un caso clínico sobre la percepción de lo que son las sensaciones gustativas, el gusto agrio, amargo. ¿A quién tengo que echarle la culpa, no? Precisamente al glosofaringio. Y también aparte de lo que es, si ese es el tercio posterior de la lengua, también hay otra sensación de los dos tercios anteriores, que está dada por el facial. Entonces, al 7 y al 9 le gusta. Ahora vamos a ver después quién es el motor, ¿no? En la parte de la lengua. Siguiente. Acá tienen, por ejemplo, la distribución. Tronco encefálico, bulbo raquídeo, las ramas nerviosas se dirigen por el glosofaringio, distribución por lo que es la inervación de la lengua en su tercio posterior hacia la amígdala y la membrana timpánica. Siguiente. Nervio glosofaringio tiene un componente motor, visceral, parasimpático, sensorial, gustativo, ¿no? Los núcleos están ubicados en el bulbo raquídeo. El componente motor tiene un núcleo ambiguo que inerva tanto el músculo estilofaringio. El parasimpático, núcleo salival inferior, que inerva la glándula parótida. Sensorial, los núcleos sensorial ventral y gustativo. Y estas fibras van a emerger por el surco postolivar, o sea, bien abajo ya, y salen a la cavidad craneana por el agujero rasgado posterior. Next, siguiente. Entonces, next, siguiente. Entonces, miren, la parte ya más superior de lo que es el bulbo raquídeo, ahí se encuentran los núcleos sensoriales gustativos de lo que corresponde al glosofaringio. Pueden apreciar en este corte. Y ahora vamos al otro corte. Siguiente, por favor. Y ahí bien pueden ver, ¿no? Precisamente cómo se encuentran ubicados los núcleos del glosofaringio, ¿no? Su distribución y sobre todo, miren, tenemos el núcleo ambiguo, el núcleo salival inferior, el núcleo sensorial dorsal, ventral y gustativo, que se dirige por el glosofaringio. Y esta distribución te da a entender de que estos nervios básicamente son mucho más periféricos. Entonces, como son más periféricos, están abarcando son estructuras mucho más profundas. Y eso está relacionado precisamente porque acá es donde tenemos lo que son las inervaciones mucho más frecuentes y sobre todo las inervaciones que ayudan precisamente a controlar estas estructuras, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a hablar ahora del 10º par craneal. Ya nos quedan 2 pares craneales nada más. El vago, ¿no? Bueno, de vago no tiene nada, porque el 10º par craneal es el cardio-neumogastroentérico, es el nervio que trabaja más que todo, ¿no? Ahora, se dirán, pero doctor, estamos ya en el bulbo raquídeo, ¿no? Ya pasamos el glosofaringio, ahora nos vamos al vago. ¿El vago también se va hacia arriba
como el glosofaringio hacia la parte más periférica. No, este ya se va hacia abajo. Origen, bulbo raquídeo. Pasa por el agujero rasgado posterior y desciende por el cuello. Ojo, pregunta de examen, ¿ah? Desciende por el cuello junto con la carótida y la yugular. No se olviden eso. Siguiente, por favor. Destino. Da fibras faringias, laringias, esofágicas, bronquiales, del nodo sinusal en el corazón, diafragmática, el nervio frénico, en el estómago, en los intestinos, delgado, grueso, riñón, hígado, prácticamente en todo el cuerpo de las vísceras del abdomen. Función, motora por las partes que inervan y sensitiva por los mismos. Increíble. O sea, doctor, tiene doble función, tanto motora como sensitiva en las dos partes que inervan. Y además, también se va una pequeña rama hasta la trompa de Eustaquio y del oído medio. O sea, no le deja trabajar al glosofaringio, no le deja trabajar al vestíbulo coclear y se mete también por ahí. También se encarga del gusto en el tercio posterior de la lengua. Increíble. Otro tipo de sabor también. Sabor, ¿qué sabor será? ¿Dulce, amargo, agrio? Bueno, pues esto es pregunta para ustedes, para tarea para la casa. Porque también el séptimo par tiene sensaciones. También el glosofaringio también tiene sensaciones. O sea, al 7, al 9 y al 10 les gusta. ¿Ok? Entonces, y los músculos de la deglución e inervación del sistema parasimpático. Tipo de fibra, motor y sensitiva. Siguiente, por favor. Tenemos acá toda la distribución del vago. Miren la distribución del vago. 1, arteria carótida interna. O sea, doctor, si cortamos la arteria carótida, ¿relacionamos también el nervio vago? Sí. Ganglio inferior del vago, también. Nervio accesorio, nervio glosofaringio también. Rama faríngea del vago. Nervio laríngeo interno también forma parte del vago. Nervio laríngeo externo también. Todos los músculos que ustedes vieron, pues, en cuello, que se distribuyen hacia abajo. El nervio vago, la arteria carótida común, nervio laríngeo recurrente, inerva lo que es la zona del esófago, el plexo cardíaco, plexo esofágico, tronco vagal anterior y obviamente los nervios que inervan la curvatura mayor y menor, como los nervios de la Target, y todos los nervios de lo que son la secreción gástrica y la motilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Componentes, motor visceral, motor parasimpático. Eso sí deben saberlo. Los componentes motores viscerales, que son los vísceras intraabdominales, son de tipo parasimpáticos. Bueno, ¿cuál es la ubicación? Está ubicado en el núcleo, en el bulbo raquídeo. Tiene un como complejo motor que está ubicado en el núcleo ambiguo y un complejo parasimpático que es en el núcleo dorsal del vago. Componente sensorial en el núcleo sensorial dorsal, ventral y gustativo. Y las fibras emergen por el surco postolivar. No se olviden de eso. Surco postolivar emergen sus fibras del nervio vago. Siguiente, por favor. Entonces, acá ustedes pueden apreciar también el nervio vago, ven, toda su distribución. Está bien abajo, ven, el núcleo del nervio vago, núcleo dorsal del vago y núcleo sensorial gustativo, ¿no? Entonces, ustedes pueden apreciar acá claramente cómo es la distribución de lo que son las fibras y los núcleos, cómo se emergen a través de esta zona. Siguiente, por favor. Y esta es la distribución, miren, real, ¿no? Estamos ya hablando del bulbo raquídeo, estamos hablando de los núcleos del vago, y los núcleos del vago cómo se dirigen de manera posterolateral, ¿no? Están en la región posterior y se dirigen sus fibras hacia lo que son la zona anterior, pero del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces tenemos tanto las ramas, que digo, ramas nerviosas que salen de los núcleos sensoriales dorsales, y también de los ventrales y gustativos, ¿no? Tiene tanto dorsal, dos posterior dorsal, ventral y los gustativos, ¿no? Ambos se dirigen hacia la parte anterior, el bulbo raquídeo. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos. Vamos con el 11º par craneal, que es el nervio espinal, ¿no? El nervio espinal tiene un origen básicamente en el bulbo raquídeo, porque ya no hay más donde más se origina, porque seguimos hacia abajo. Igual cuando hablamos del hipogloso también es el núcleo, el 11º par craneal. Sale del agujero rasgado posterior y su destino se dirige hacia un músculo muy importante, ¿no? Del cuello. El músculo esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no? Su función básicamente son movimientos de estos músculos y su fibra es netamente motora, nada más. Motora, motora, motora y motora. Siguiente, por favor. Entonces ven acá, o también conocido como nervio accesorio, salen sus ramas fibras y estas se dirigen
hacia la zona del músculo esternocleidomastoideo, también a las zonas de los nervios del trapecio, ¿no? Entonces, inerva esta región y tranquilamente estas fibras se distribuyen de manera motora, ¿no? Ya hace su centro de relieve, ingresa a la placa mioneural y contrae, ¿no? Y facilita el movimiento lateral del cuello. Nada más, eso es lo único que deben saber, ¿no? Siguiente, por favor. El nervio espinal, bueno, tiene componente motor, su núcleo es de origen el bulbo raquídeo, ¿saben? Y las raíces emergen por el surco posolivar. Existe un componente cervical con nombre de raíz espinal que ingresa a la cavidad craneana por el agujero occipital y el nervio sale de la cavidad craneana por el agujero rasgado posterior. Ahora, inerva los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Ya lo dijimos. Siguiente, por favor. Muy bien, ahí está la zona. Miren, bien abajo se encuentra el núcleo del nervio espinal en su corte rostral. Siguiente. Y acá pueden verme. Es su origen en el núcleo del nervio espinal, que se encuentra también en la parte tanto posterior a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Bien abajo y sin ninguna mayor formación, ¿no? Compleja, ¿no? De su núcleo en origen. Siguiente, por favor. Y finalmente vamos a hablar del nervio no menos importante y el más abajo de todos, por eso se le dice hipo, es el hipogloso, ¿no? Es el último nervio par craneal que se ubica dentro del bulbo raquídeo. Abandona el cráneo a través del conducto del hipogloso, o sea, tiene la dicha de tener su propio conducto. Su destino, básicamente, músculos de la lengua. Increíble, tan abajo se distribuye que se va hacia los músculos de la lengua. Su función, movimiento de la lengua extrínseco para el habla y tipo de fibra netamente motora. Siguiente, por favor. Ven, miren, ahí está. El nervio hipogloso sale por su propio acueducto del hipogloso y se dirige hacia los músculos intrínsecos de la lengua. Movimientos para el habla. ¿Ok? Está su gráfico más claro, no puede ser. Siguiente, por favor. El componente motor tiene un núcleo también ubicado en el bulbo y las raíces emergen por el surco, pero ya no posolivar, sino preolivar, por delante del olivo. El nervio sale de la cavidad craneana por el agujero cotiloideo anterior e inerva los músculos intrínsecos, tanto el lingual, longitudinal superior, inferior, transverso y vertical, y los extrínsecos de la lengua, el liogloso, el stilogloso y el geniogloso. Entonces, es un nervio que luego de salir se distribuye en varias ramas y hace muy buena segmentación de los músculos que conforman la lengua. Siguiente, por favor. Entonces, ven acá, está en la parte más descendida de lo que es el bulbo raquídeo. Siguiente. Y no es mayormente complejo porque su nervio es único, ¿no? Solamente que es preolivar, ¿no? El núcleo del hipogloso en la parte más inferior de lo que es el bulbo raquídeo. Y su distribución de manera más autónoma. Entonces, ese es el músculo, ese es el nervio que inerva los músculos intrínsecos de la lengua. El movimiento. Entonces, ¿en qué concluimos? En la función de la lengua, que tanto el séptimo par, el noveno par y el décimo par se encargan de las sensaciones de la lengua. Al 7, al 9 y al 10 les gusta, pero quien lo mueve es el 12, el 12º par craneal, que es el hipogloso. ¿Ok? Siguiente, por favor. Muy bien, y acá podemos hacer un resumen para poder evidenciar de que todos los pares craneales están distribuidos de manera homogénea, de manera autónoma, y ninguno de ellos comparte función o alteración. Solamente existe un componente en el cual se forma un arco, que es a través de la sensación del quinto par y el séptimo par como respuesta. Entonces pueden hacer la demostración, pinches en un ojo y van a ver cómo van a poner una cara fea, ¿no? Esa respuesta consensuada es de el arco entre el quinto y el séptimo par, ¿no? Es la respuesta motora de reflejo y con respecto a la sensación que le haces al momento de picarte el ojo con el dolor del quinto, únicamente, ¿no? Y es una valoración neurológica que también permite hacerlo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿todos estos nervios pares craneales se pueden evaluar? Sí, todos se pueden evaluar. Se evalúa con una exploración neurológica minuciosa, que componentes básicos, así como estamos llevando ahorita, de neuroanatomía, funcionan y sirven para que ustedes lleven el curso de neurología, ¿no? En su curso de semiología neurológica.
Y evidentemente también cuando hagan la especialidad de neurología, los que les gusta va a tener que evaluar necesariamente los pares craneales, porque existen patologías tanto vasculares como también alteraciones nerviosas en las cuales están afectados los nervios y que comprometen precisamente estructuras muy profundas del tronco encefálico, ¿no? Muy bien, muchachos, siguiente diapositiva. Y con eso terminamos. ¿Listo? Muy bien. Ok. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Hola. Voy a permitir que vuelvan a activar sus audios, doctor. Sí, solamente dos preguntas porque ya me estoy pasando de la hora y tengo que salir porque sigo acá en el hospital. Ya, doctor. Compañeros, ya pueden Doctor, buenas activar su tardes. micro. Bueno, doctor, buenas tardes. Una consulta. Sí. ¿De qué libro es de la clase de hoy? Snell. No, el libro es el Snell, base del Snell. Ya, esa sería mi pregunta, doctor. Gracias. Siguiente. ¿Hay más preguntas? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, ¿Aló? Buenas sí noches. te escucho. ¿Qué tal? Le habla el alumno. Doctor, bueno, hice una pregunta en el chat, ¿no? En relación al glosofaringeo, ¿no? En este caso, ¿cuál de las porciones estaría afectada en cuanto, bueno, en este contexto COVID, cuando los pacientes vienen y dicen que no sienten el gusto, ¿no? Hay una astucia ahí. Claro, el gusto y el olfato se pueden afectar durante una enfermedad del COVID. Lo que no está muy claro es saber si es que estos son componentes reversibles o irreversibles. Lo que sí se conoce es que en las zonas de las fibras olfatorias, aparentemente se puede recuperar entre 6 a 8 meses, algunos incluso a las 2 semanas, más corto, ¿no? En el caso de la sensación del gusto, al parecer solamente es un componente de percepción, no tanto de desmielinización y se podría decir inflamación nerviosa, ¿no? En ese caso no existiría, solamente es más que todo como una percepción. La geusia, la disgeusia puede tener componentes tanto a nivel central incluso, ¿no? A nivel de lo que es corteza cerebral. Pero si tú tienes una lesión vascular y una lesión nerviosa,